de lo bueno o malo del acuerdo, ¿cierto? ¿Cómo se estudia? ¿Cuál es la barra para determinar si la Constitución es algo bueno o malo? Y después, como la forma de cambiarlo es bueno o malo. Bueno, la Constitución es un problema por una razón muy simple, que lo dice Jaime Guzmán. Yo que trabajo en política pública, sobre todo en políticas económicas, yo hice todos mis estudios doctorales en el tema del pensamiento de Jaime Guzmán. Yo soy de hecho un gran admirador de Guzmán, porque tiene una cosa muy buena, que es muy honesto. Lo que él escribe es lo que él piensa, cosa que es muy inusual entre los políticos. Y lo que dice Guzmán en el escrito bastante famoso El Camino Político, lo dice tal cual: es una mala idea gobernar con las banderas de los otros. ¿No? Eso fue la época cuando mucha gente en la derecha estaba pensando en robar el concepto de ser sociales a la izquierda. Hablaban de la derecha social y Guzmán: no queremos ser la derecha social, no queremos gobernar con ideas de la izquierda. Es mucho mejor, estoy citando, rayar la cancha de tal forma que la oposición, si gana y gobierna, va a tener que hacer cosas no tan distintas de lo que nosotros, la derecha, habríamos hecho en su lugar. Guzmán, de hecho, fue gran fanático de fútbol, no le dio por ser jugador, pero le gustaba mucho la cosa de ser árbitro. Y entendía bastante de cómo se juega y cómo los árbitros pueden controlar un juego, ¿cierto? Entonces, lo que hace la técnica de la Constitución de 1980, lo que hace es generar una serie de reglas de tal forma que no se puede hacer cambios profundos al modelo económico y modelo social en Chile. Eso no es una coincidencia, eso no es el mal funcionamiento del modelo, eso no es un error de diseño, es intencionalmente cómo fue construida esta Constitución. De hecho, es un gran logro en ese sentido. Funciona a maravillas. No hace lo que uno quiere, pero lo que hace lo hace bien. Bueno, si uno quiere cambiar eso es la vara. Si podemos cambiar la Constitución en tal forma que se va a poder expresar las preferencias ciudadanas para otro tipo de modelo económico, de otro tipo de modelo social. Porque Guzmán tenía muy claro, con las reglas que tenemos ahora, lo que Fernando Atria llama los cerrojos, lo que en el momento también Garretón llamaba los enclaves autoritarios, ¿cierto? La Constitución está llena de trampas que limita la acción democrática. Hay un error que yo he escuchado, yo voy a muchos cabildos, muchos espacios, y me impresionó mucho el nivel de conocimiento de la gente, ¿no? Yo también tengo que ir a espacios de debate con la derecha, y una cosa muy triste, el nivel de ignorancia de la élite chilena es muy alta, muy alto. De hecho, yo soy extranjero, yo soy británico, entonces a mí me toca a veces hablar con gente de la élite chilena, y una cosa que uno nota es que tienen un auto-odio colonial impresionante. Entonces la pregunta que siempre me llega a mí como extranjero es: ¿pero por qué vive en Chile? Con esa cara de asco. A mí me gusta Chile. Y yo siempre respondo, yo creo que Chile es un país con un nivel cultural, de literatura, de música muy alto. El único problema que tiene Chile es que tiene una élite primitiva y bananera. El problema de Chile es usted. El problema de la élite que es así, cuando uno ve el funcionamiento de la Constitución, ¿cómo responde la élite? La Silvia Ezaguirre, es investigadora del CEP, pregunta: ¿desde cuándo el problema constitucional es lo que preocupa a los chilenos? Porque ¿qué va a pasar con la Constitución? Eso no va a mejorar las pensiones, los salarios. Ya, chao, es evidente, bastante evidente, que la gente en Chile sabe más que la élite intelectual de la derecha. Obviamente la Constitución cambia la realidad del país, porque cambia el modelo y cómo uno puede transformar los sistemas. Pero en eso quiero hacer un asterisco. Hay una idea que si uno cambia lo que dice la Constitución sobre un Estado subsidiario, por ejemplo, uno pone: Chile es un país de derechos sociales democráticos donde todo el mundo tiene derecho a la salud, por ejemplo, o todo el mundo tiene derecho a una pensión digna. Eso va a cambiar cosas. Eso no es así. ¿Ya? No. De hecho, uno podría poner: Chile tiene garantizado el derecho constitucional a la salud a todas las personas, y no cambiaría nada. De hecho, el mejor ejemplo de eso es lo que pasa con el cobre, porque la Constitución chilena dice que el Estado chileno es dueño de todo el subsuelo.
técnicamente somos todos nosotros dueños del cobre de Chile. No es así. La Constitución puede ser letra muerta. No es la Constitución en términos de sus declaraciones lo que es importante. Lo que es importante, y eso sabemos por toda la historia constitucional del mundo, son las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que ejecutan las reglas constitucionales? Si ellos están sesgados, tienen un fuerte sesgo a favor de los empresarios, entonces eso bloquea la cosa. Yo de hecho trabajo mucho, he estado este año en el tema de los tratados de libre comercio, del TPP-11. No sé si alguien ha visto este tema de por qué es malo el TPP-11. Y yo tuve que debatir con el gobierno dice, ¿cómo pueden decir que el TPP-11 es malo? Porque el TPP-11 protege el derecho de todos los estados de hacer regulaciones públicas para proteger a la salud de la gente. Eso es cierto. De hecho, el TPP-11 explícitamente dice cualquier estado firmante tiene derecho de proteger a través de regulaciones a la salud, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Eso está en el acuerdo. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes son los tribunales encargados de determinar si en realidad el Estado está haciendo una regulación pública? Son tribunales sesgados, no son jueces, sino son árbitros asignados por partes, o sea, abogados comerciales que están tomando las decisiones. Entonces, lo que pasó, el ejemplo que me gusta mucho, porque ayuda a entender. En México había una planta de desechos tóxicos, estaba envenenando el vecindario. Una autoridad municipal mexicana retira el permiso. La planta no puede seguir funcionando. La empresa TecMed demanda a México, pero ustedes han expropiado nuestra inversión. México inocentemente responde, pero un momento, nosotros tenemos derecho a la regulación del medio ambiente. ¿Qué dice el tribunal? Ah, sí, ustedes tienen derecho a regular el medio ambiente. Sin embargo, la forma en que ustedes han hecho esa regulación no es proporcional. Así que ustedes tienen que indemnizar a la empresa. O sea, para poder cerrar una planta que estaba envenenando a sus vecinos, México tuvo que pagar a los dueños de esa planta. Eso habla de cómo la letra bonita sobre regulaciones públicas es irrelevante si la corte, el tribunal, es un tribunal sesgado. Eso es el problema real. El problema de la Constitución tiene nombre y apellido. Es el Tribunal Constitucional que es el problema. De hecho, uno podría mantener toda la estupidez de la Constitución que limita el tamaño del Estado, etcétera, etcétera. Si uno saca el Tribunal Constitucional, vuelve todo irrelevante. Porque el Congreso hace una ley. Esa ley está en contradicción con lo que dice la Constitución. Pero ¿quién puede entonces controlar el Congreso? Nadie, porque se eliminó el Tribunal Constitucional. ¿Me entienden? Eliminar la institucionalidad que controla, que fiscaliza la Constitución, libera la cosa. Lo fundamental es cambiar las instituciones. El problema del Tribunal Constitucional, de hecho, es fundamental porque fue parte del proceso de cambio. Yo llevo mis estudiantes siempre al Archivo Nacional. En otros países no es tan fácil, pero acá se puede ir y pedir ver todas las constituciones de Chile. Entonces sale la Constitución de 1833, la Constitución de 1925, la Constitución de 1980 y también la Constitución de 2005. Porque, ojo, en 2005 supuestamente se cambió la Constitución. Entonces sacaron la firma de Augusto Pinochet y pusieron entonces la firma de don Ricardo Lagos. Eso fue muy bueno desde el punto de vista de Ricardo Lagos, porque se sentía mejor él. En términos de cambios concretos, reales, no. Porque ¿cómo se cambió la Constitución en 2005? Para cambiar la Constitución en 2005 se hizo un pacto con la derecha, porque la única forma de cambiar la Constitución según las reglas de la Constitución es teniendo 2/3, que implica pactar con la derecha. Y la derecha dijo, ustedes pueden sacar los famosos senadores designados, se pueden eliminar. Había una frase en la Constitución que decía que las Fuerzas Armadas son los últimos garantes de la democracia, de la Constitución. Hay un problema ahí, que si las Fuerzas Armadas son los garantes de la Constitución, son ellos los que deciden si se está rompiendo la Constitución. Entonces no solo son los últimos garantes, son los primeros garantes. Es una ridiculez. Sacaron eso. Cambiaron el famoso Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, que Piñera trató de usar hace poco. Bueno, ese Consejo de Seguridad Nacional antes tenía mayoría militar
ahora tiene mayoría civil. Mayoría militar y además la capacidad de autoconvocarse. Eso se cambió en 2005. Se eliminaron los senadores designados. También se sacó. Comandante en jefe. Había una serie de reformas donde efectivamente sacaron el tutelaje militar a la Constitución. ¿A cambio de qué? A cambio de poner el sistema binominal como parte constitucional. Antes no fue una ley protegida con un quórum tan alto. Protegieron más el sistema binominal y cambiaron la naturaleza del Tribunal Constitucional para hacerlo binominalizado. Estamos llegando ahora a un momento donde hay tantos casos que ve el Tribunal Constitucional que está bloqueando tantas reformas, como ya vimos con la reforma educacional, como ya vimos con el aborto de 3 causales, etcétera, etcétera. Estamos viniendo eso precisamente porque ya lograron vencer el cerrojo, como dice Adria, del sistema binominal. Ya lograron eliminar los enclaves autoritarios. Entonces van quedando los últimos resabios del sistema de Guzmán para obligar al gobierno a hacer lo que haría la derecha. ¿Ya? Y el obstáculo más grande en ese sentido es el Tribunal Constitucional. Entonces la vara para saber si la Constitución va a ser democrática o no es si vamos a poder eliminar el Tribunal Constitucional. Yo creo que es ahora que debemos empezar a hablar del contenido de la Constitución, ¿ya? Porque si queremos saber, nueva Constitución, ¿pero qué tipo de nueva Constitución? Entonces yo estoy en la campaña, pítiate al Tribunal Constitucional. Bueno, dicho sea de paso, personalmente también yo soy el piquete del Senado también, porque el Senado es un tremendo obstáculo también, y un Congreso unicameral, solamente con la Cámara de Diputados, ayudaría bastante. Como mínimo, eliminar el Tribunal Constitucional, 2, eliminar el Senado, sería 2 cosas, gran avances. Se puede hacer eso con el acuerdo que se hizo en la cocina, está todo terrible, todos los políticos, pero los políticos con miedo son mucho mejor que los políticos sin miedo. Entonces la pregunta